Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy jueves. Como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo Jorge, está usted? ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Las cosas van bien en Lanzarote? Usted diría Las que... cosas no creo que vayan tan bien en Lanzarote. Pensé que me preguntabas a mí, que yo por el momento estoy bastante bien. No, digo ya... de salud, sobre todo de salud. Pero la cosa de... Yo a usted lo veo perfecto, don Pedro. Bueno, tú me miras con buenos ojos. Lo veo casi con un exceso de salud. Sí, ¿verdad? Pero el resto, yo creo que la cosa no marcha nada bien en la isla de Lanzarote. Lo digo sobre todo por las dificultades que se están pasando desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, ¿no? Porque la pandemia sigue más o menos, aunque hoy se espera, por cierto, un ligero repunte al alza con respecto a los Ayer fueron casos. 15, ¿eh? 15 y 4 altas, ¿no? Que fueron 11 casos. Hay 119 personas con coronavirus aquí en Lanzarote, aunque la presión hospitalaria sigue siendo bastante soportable, ¿no? No tiene mucha incidencia, pero es verdad hay que hay que 3 tener en la un poquito... UCI y una persona en la planta. De momento permanece igual que en estos días anteriores. Vamos a saludar también a Usoa Ibarra. Usoa, ¿cómo estás tú personalmente? Usoa, ¿bien? Gracias por la porque aclaración. si Pedro me obliga a preguntarte, porque sí. Primero de todo hay que preguntar cómo está uno, ¿no? Bien y agradecida. Como decía Manolo Vieira, el humorista, cuando uno le pregunta a algunas personas cómo está, encima te lo cuenta. Bueno, vamos a hablar de los incendios estos que están produciéndose en Arrecife. No voy a decir, como decía antes don Pedro, que hay una especie de pirómano en Lanzarote de nuevo, pero sí es verdad que se está aumentando de nuevo los incendios, después de una racha que estuvo prácticamente en la isla sin ninguno. En este caso, los incendios tienen mayor relevancia porque se están produciendo en zona turística. Ayer ardía por la noche o por la tarde-noche, en este caso, en los apartamentos de los ocupas de la zona de Costa Teguise. ¿Y cuál es el problema, don Pedro? Pues el problema, por lo visto, está en que acumulan basura, y es que a mí me parece esto de una manera, yo no sé cómo se puede permitir estas cosas. Y después cuando, claro, la gente paga sus impuestos, tiene que pagar Hacienda cuando están muchas veces sin poder llegar a fin de mes. Oiga, y después que no, con todo ese dinero no sirve para que estas situaciones en una zona turística, no estoy hablando... Oye, en una zona apartada de la isla, ¿no? Estamos hablando de Costa Teguise, don Hombre, Pedro. que tendrían que tener el mismo derecho, o tienen el mismo derecho que una zona en primera línea de zona turística. Hay que tratarlo a todos de la misma manera, pero es verdad que el tema de la ley antidesahucio, aunque ahora se ha endurecido bastante, ¿no?, en los últimos tiempos, es verdad que deja mucho que desear en algunos aspectos, y sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no?, que son con comunidades que están abandonadas, porque si es una vivienda particular, pues mira, ya lo tienes más concentrado y puedes controlarlo más, pero en comunidades, porque se ve que eso es una de las comunidades que están abandonadas en Costa Teguise, me imagino que sea más complicado de controlar el tipo de acciones de ese tipo, del tema de acumular basura, que muchas veces pues genera pues esa, yo no sé si es generación espontánea o despiste o descuido, pero sí es verdad que en muchas ocasiones se producen incendios que afortunadamente no llegan a desgracia, pero puede pasar, ¿eh? Bueno, en este caso era en un llano, se ve que alguien acumula, tiran ahí la basura, porque, oye, se puede ser ocupa, pero se debería de coger la basura y tirarla. Sí, que no es incompatible, ¿no?, con ser limpio. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, aquí se han hecho registros, sobre todo para identificar a esas personas que se encuentran en este complejo, digamos, paralizado en su obra desde hace muchísimo tiempo. No nos puede sorprender que este tipo de esqueletos que vemos en Costa Teguise desde hace tanto ahora se conviertan en algo funcional para aquellas personas que lo necesitan. De cualquier manera, echarles de ahí supone que vas a derivar el problema, no lo vas a solucionar, ¿no? Fíjate que lo que estaba diciendo Pedro, pero también con respecto, hay un efecto llamada. Bien, pero entonces las autoridades, como siempre, tendrán algo que hacer con respecto a exigir incluso a los propietarios de estos inmuebles que están por construir, que hagan un cerramiento adecuado del mismo. Esos inmuebles ya no son de nadie, esos inmuebles son de los bancos. Pues entonces que se opte a presionar a los bancos. Me da igual, alguien tiene que... Los bancos encima perdieron dinero porque prestaron dinero pero y los se bancos quedaron. son alguien. Claro, es una entidad, quiero ¿no? decir que los en bancos este caso, son los responsables, pero a la los que bancos, reclamar. Como nadie le dice nada, ellos en el fondo lo que han es perdido dinero, porque se han quedado con eso porque alguien le prestó dinero a un promotor que después no pudo. Hay dos obras no en pudo construcción terminar. en la calle, ahora mismo Basilea, creo que es.
donde suele haber además en Arrecife, donde suele haber además problemas, en este caso también de incendios y muchos sin techos y personas que están ahora mismo acogidas ahí. Hay 2 inmuebles, están en las mismas condiciones, se han paralizado prácticamente de manera simultánea, pero uno tiene un cerramiento adecuado que impide a estas personas acceder a esas instalaciones y el otro no. Bueno, pues ahí está un poco también el juego, ¿no?, entre el que cumple, sabiendo que no va a poder continuar con la obra porque ha habido dificultades, en este caso supongo que crediticias, es decir, de cash económico, y el que también tuvo que paralizar, pero ha dejado la obra en manos, en este caso, de esas personas que se aprovechan de las circunstancias. Bueno, pues vamos a ver, porque realmente lo cierto es que cada vez está incrementándose de nuevo. Una racha en los años, se recordarán, hace 3 o 4 años, y otra vez ha vuelto y se está incrementando el número de personas que vienen y llegan a la isla Lanzarote en una situación realmente que no tienen, en este caso, no tienen dinero para poder ocupar una casa alquilada, y lo que hacen es pues ocupar casas que se encuentran vacías o en este caso abandonadas, como es el caso de este complejo en Costa Teguise. Y perdóname el apunte, porque me consta de varias personas además que me han trasladado su problemática particular, que ha habido muchos impagos en el ámbito privado, ¿no? No trasciende, porque estamos hablando de domicilios donde pueden estar viviendo una familia al completo y que han dejado de pagar, también entiendo que por las circunstancias económicas que atravesamos. Incluso teniendo esa persona sentencia firme y levantamiento para proceder, en este caso, al desalojo, los juzgados también están intentando darles algo de amparo, ¿no? Entonces vuelve a perder el propietario sobre aquel que era inquilino y se ha convertido en un ocupa, porque no paga. Claro, el ocupa es todo aquel que está dentro de una propiedad que no le corresponde y no paga. Claro, por ella. Y uno puede entender situaciones personales, y las habrá, y las hay seguro, que todo el mundo pues intentaría buscar una solución, y hay otros que simplemente son caraduras. Para eso mañana precisamente se modifica la ordenanza, ¿no? En Arrecife, por ejemplo, se incrementa la partida y pudiendo llegar incluso hasta cerca de 3.000 euros, ¿no? 1.500 creo que 1.500 más. En algunos casos puede llegar a 2.000 y pico. Por eso casi 3.000 euros decía, más o menos 2.000 y pico y 3.000 euros. No, más o menos, pero en algunos casos. En algunos casos, sí, pero bueno, digo para que no se, que es un aumento, es verdad, no es una cosa generalizada, pero es un aumento importante. Y, hombre, por lo menos es algo para intentar paliar pues este tipo de situaciones. Sí, lo que se trata de ayudar a las personas que están en alquiler y que no pueden, que no llegan, pues se le da una cantidad de dinero mensual o al año para que pueda a la vez amortiguar los efectos de los altos costes de alquiler. Que de todas maneras, creo que en Arrecife de último ha bajado un poco, no han subido como estuvo en los años, en 2019, 2018, ¿no? Por cierto, hoy hemos aclarado un poco, porque se dio la noticia desde el Parlamento de Canarias, Pedro, de que se iba a haber 2 nuevas zonas de salud en la isla de Lanzarote. Realmente yo no lo entendía bien. Hoy hemos hablado con el gerente del... Una y separar otra, ¿no? Efectivamente, no es que va a haber 4 zonas nuevas, como se tituló, simplemente va a haber una nueva, que es la de Argana Alta, que es el famoso centro de salud que tenía que haber estado ya construido hace años, pero que por diferentes causas no se ha podido, que no había terreno primero, segundo, que después vino la pandemia. Bueno, como son las cositas estas del gobierno, que tú sabes que, oiga, esto de ir rápido pues tampoco es peligroso, ¿no? Consideran que se pueden saltar la velocidad. Se puede salir en una curva. Bueno, José Luis Aparicio dio la primicia aquí. Acuérdense que le preguntamos por otros titulares que no estuvieran vinculados con el COVID, y empezó en la lista de esas noticias también positivas en el ámbito sanitario. Una de ellas es esta, ¿no? Porque lógicamente Playa Honda yo creo que ya tiene entidad suficiente para independizarse en lo que llamamos tarjetas sanitarias, digamos, del término municipal de Arrecife y de sus servicios. Para esto tendrá que haber un refuerzo también, ¿no? En este sentido, para ese ambulatorio centro de salud de Playa Honda. En el caso de Argana, es que la demanda está clarísima, está avalada. Más de 50.000, y estuvo presupuestada. 30.000 tarjetas sanitarias. Y creo que lo que dice Usoa, creo que el ayuntamiento incluso ya ha puesto a disposición del Servicio Canario de Salud lo que tiene que ser el ambulatorio. En Playa Honda hay un ambulatorio, no hay centro de salud. Por lo que tiene que ser el futuro centro de salud, el ayuntamiento sí ha puesto a disposición el suelo. Creo que el señor José Luis le llama centro de salud, pequeño centro de salud, pero realmente no reúne las condiciones de lo que debe ser un centro de salud. Tanto es así que van a tener que construir otro nuevo. Vamos a ver lo que nos dice don José Luis Aparicio.
A raíz de una pregunta en el Parlamento, el Gobierno de Canarias confirmaba que 2 centros de salud se añadirán a la actual red existente en Lanzarote, uno en Playa Honda y otro en Argana. Este último tendrá todas las prestaciones y ha sido calificado por la gerencia del Molino de Arosa como un centro de salud estrella. Nueva zona de Arrecife 3 que va a cubrir los barrios de Argana Alta, Argana Baja y Maneje, que también va a ser un centro de salud tirando a lo mejor que se pueda, con altas vistas, muy ambicioso, que también va a tener todas las extras prestaciones que ahora mismo cualquier centro de salud queremos que tenga. Va a ser ahora mismo, probablemente sea, acabe siendo el centro de salud estrella de esta gerencia. Playa Honda ya cuenta con un centro de salud, pero se ha quedado pequeño, llegando incluso a derivar pacientes al de Titerroy. Ahora, Sanidad construirá uno nuevo de grandes dimensiones en un solar cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé. De Playa Honda, que sería autónoma, independiente, ahí vamos a construir un nuevo centro de salud tan grande, con tantas prestaciones que no cabía en la ubicación actual. Entonces el Ayuntamiento nos ha proporcionado un solar mucho más grande, y ese solar antiguo se lo devolveremos para actividades escolares, lo que sea, porque están en la zona escolar. De esta manera, los centros de salud de Titerroy y Valterra se verán liberados de una importante cantidad de pacientes, al ser ahora distribuidos entre los dos que ya se planea construir. Bueno, pues ahora lo importante es que se empiece a construir, que no haya problema en la licitación de la obra, porque todavía creo que no ha salido a concursos, ni siquiera Yo creo que ya estaban con los trámites, el de Argana. Sí. El de Argana creo que todavía no está entregado ni el terreno, ¿no? Ni el terreno. Creo que todavía no lo sé, pero esto es algo novedoso de esta semana, ¿no? No, bueno, ya se venía trabajando de hace tiempo del centro de salud de Argana, se venía de la época de la anterior legislatura y había problemas con Eva de Anta que no podía ceder terreno. Pero sí, y después se buscó la ubicación del Palacio de Deportes, que se iba a poner en un lateral, y después creo que donde iba a ir el último terreno que se habilitó, creo que es donde se ha habilitado ahora el aparcamiento de las 100 plazas esta que se aprobó en plenos pasados. Yo no sé si ya tiene cedido el terreno, de verdad que... Es decir, que si no tiene cedido el terreno todavía no estará ni el concurso. Bueno, pero no, han creado la zona, ahora faltará toda la infraestructura. Bueno, pues lo cierto es que ya hace años que necesitábamos Lanzarote otro centro de salud en condiciones, en este caso en la zona más poblada de los barrios, que es el de Argana Alta y aledaño. Bueno, pues aclarado este tema de alguna manera, hoy una buena noticia, menos para Ulloa y Barra, y es que parece Ulloa que ya por fin va a entrar para ti demonizado pasaporte verde, para que aquellas personas que estén vacunados, se hayan hecho una prueba PCR o hayan pasado la enfermedad, oiga, pues tengan una serie de ventajas como la de poder viajar con menos restricciones a los países de Europa. Tengo una serie de ventajas o de privilegios, porque la discusión entre tú y yo es que a mí me parece que hay personas privilegiadas, ciudadanos que van a poder tener la posibilidad de moverse con más libertad, la misma que voy a tener yo, efectivamente, no estando vacunada, pero más barato. Bueno, pero... Por cuestiones económicas simplemente ya es discriminatoria esta Pero tú lo que quieres es que todos paguemos más. No, que paguemos igual. Y decir más. Que paguemos igual. Porque lo único que está haciendo ese pasaporte usual, lo único que hace es que tú vayas a ir viajando en las mismas condiciones, en las mismas. ¿Pero por qué te hacen un descuento? Yo que no entiendo muy bien la pregunta. No, es que ella considera que como tú tienes que viajar, si quieres viajar, tienes que hacerte la prueba de una PCR o de un test de antígeno, pues te encarece el viaje. Pero yo creo que, más allá de que esto es una discusión que, en fin, que se puede dar, pero lo cierto es que para Canarias, que tenemos que ser, en este caso, pragmáticos, Ulloa, es lo mejor que nos puede venir, que permitan a los ingleses, en general a todos los miembros de la Unión Europea, viajar con ese pasaporte verde. Pero yo hago una lista, discúlpenme. No, Inglaterra no. Los británicos. Los británicos no, pero sí el resto. Yo hago una lista, ¿no? Y pongo vacunados y no vacunados. Los vacunados van a poder viajar, en este caso, sin prueba, PCR o de antígenos, sí, no tendrán que hacer cuarentena, etcétera. El no vacunado sí tendrá que viajar con prueba PCR o antígenos y podría hacer cuarentena si se lo exige el país de origen. Pero que entonces no es igual. Las condiciones entre sí y no, ¿la entiendes entre las dos columnas, entre la comparativa? No, discriminas a alguien si tú, por ejemplo, te dijera, los que no están vacunados no pueden viajar. Entonces sí, Ulloa. Pero si te dejan viajar, estás en las mismas condiciones que estaba hasta ahora, la misma. Tú puedes viajar con tu test de antígeno y ya está. En fin, yo no creo que tenga mayor
mayor discusión desde el punto de vista. Ahora lo que hay que hacer es que sea pragmático, que ese documento creo que va a ser un codificado con una especie de código QR. Lo va a defender Juan Fernando López Aguilar para que, por lo menos por parte de, creo que es del Grupo Socialista Europeo, para que tenga una serie de condicionantes, que creo que es una de las cosas, era lo que bien decías tú, y alguna otra cosa más, ¿no? Bueno, pues entonces será papel mojado. Al final la efectividad en sí del propio documento y el valor quedará tan diluido que... Bueno, por defenderlo, Juan Fernando, ¿no? Simplemente será una cuestión de marketing. No, vamos a ver. Solo se va a permitir, no permitir que después cada comunidad podrá poner las restricciones que quiera. Pero en principio el pasaporte verde lo único que va a hacer es que te va a dar un certificado de que usted está vacunado, primera o segunda dosis, ahí te lo dice el papelito. Si usted ha pasado la enfermedad, que quiere decir que entonces es como si estuviera prácticamente vacunado, o... Bueno, estás inmunizado, que es inmunizado, diferente. Y también te hacen el test de antígeno. También lo recoge. También recoge que usted se ha hecho un test de antígeno o de la PCR. ¿Eso qué significa? Pues nada, que simplemente después cada país decidirá, oye, pues mire, con estas condiciones usted puede viajar sin problema. Pero si se va a debatir en la Unión Europea es porque se quieren poner unas normas comunes. Después, claro, como que los países van a poner, cada uno, tú tienes el papel y después cada uno tiene sus restricciones. No. Se va a intentar que la Unión Europea tenga las mismas condiciones y después se negociará con países como el Reino Unido. Bueno, pues... De todos modos, la Unión Europea ya ha dado luz verde a este certificado COVID. Ya está. Entonces, lo que aquí se plantea es que hay muchos parlamentarios que, voy a leer textualmente, se reconoce, en este caso, la discriminación de los no vacunados que tendrán que pagarse la PCR para viajar. Es decir, en este caso, los eurodiputados también reclaman que para evitar discriminación contra los no vacunados y por cuestiones económicas, los países deben asegurar posibilidades de test universales, accesibles, oportunas y gratuitas. Ojalá partiéramos de esta base y de esta reclamación, yo no digo no a este documento, ni siquiera estoy diciendo que no, porque me parece que puede servir para que haya ese flujo, afortunadamente, tan deseado de turistas que pudieran llegar, bueno, yo ya creo que después del verano, pero bueno, vamos a permitirnos el lujo de soñar y pensar que pueden llegar más turistas a partir de mayo, ¿no? Entonces, pues estupendo, pero en la comparativa hay discriminación entre los no vacunados y los vacunados, lo reconocen los eurodiputados. Lo reconocen, no, lo que están diciendo es que sería mucho más, en este caso, digamos, menos perjudicial para el resto, si además de exigirle la PCR, pues los estados pagaran a las personas que quieran viajar para hacer el turismo, sí, lo que le pagaran la PCR, que lo han hecho Canarias, por ejemplo, lo ha hecho, y ojalá lo hicieran los estados. Yo creo que no lo van a hacer, pero en cualquier caso es una propuesta que se hace. Pero bueno, por cierto, ya estaba escuchando a un portavoz del PNV que están apretando las tuercas al máximo, y además saben ustedes que son la pata esencial de esa mesa del pacto de gobierno, ¿no?, a nivel estatal, porque no estén de acuerdo con que se levante el estado de alarma el 9 de mayo. Tienen un problemón en el País Vasco, en otras comunidades autónomas como Navarra, creo que Cataluña también, Aragón, porque tienen a muchísima gente hospitalizada, ¿no? Entonces, la situación de bloqueo del servicio, en este caso de Osakidetza, del servicio de salud vasco, pues es preocupante, y de ahí que estén intentando, después de las elecciones, dicen que el 5 de mayo será un día, un punto de inflexión, un día distinto, ¿no?, en el que el propio gobierno estatal pueda escuchar las reclamaciones de algunas comunidades autónomas, entre las que creo que puede estar también Canarias. Lo ha pedido. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Con relación al... Hoy se presentó, yo creo que es importante, Urbacer, que es la empresa de la que depende el servicio de recogida y tratamiento de la basura, en este caso de Arrecife, pues ha presentado hoy un plan de civismo para tratar de generar sinergia para que los ciudadanos sean más cívicos a la hora de cuidar los propios residuos sólidos que genera cada persona, cada familia, cada casa. De todas maneras, yo echaba de menos desde hace tiempo, así lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, que el Ayuntamiento de Arrecife no exigiera a la empresa precisamente que hiciera ese plan que se recoge en el propio
en este caso en el propio pliego de condiciones, y es que tienen que realizar planes de concienciación que siempre venían muy bien y siempre vienen muy bien para que se mejore la calidad del servicio y la imagen de la ciudad. Así todo, yo debo reconocer que está funcionando mucho mejor el servicio, al menos antes nos llamaban cada 2 por 3 vecinos, ya hay un montón ya no nos llamaban, en la época sobre todo de Eva de Anta, o de Tomás Fajardo, y de Tomás Fajardo, responsable de limpieza. La verdad es que yo no sé lo que pasaba, pero lo cierto es que nos llamaban cada 2 por 3. No sé si le tenían tirria a Tomás Fajardo o qué, pero nos llamaban vecinos sobre todo de los barrios, ¿no? Bueno, pues parece que ahora está funcionando mucho mejor e incluso es una de las exigencias que ha hecho la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, es que funcione todavía mejor. Y eso es de valorar, ¿no?, en sí mismo. ¿Tú ves la ciudad más sucia o más limpia, Usoa? Yo constato que ha habido un refuerzo en contenedores, se está facilitando, ¿no?, los puntos, incluso en este caso de recogida, al menos en la zona en la que yo me muevo, que es un barrio también muy populoso y en el que efectivamente este tipo de iniciativas pedagógicas son fundamentales. Hay muchísima gente que todavía no sabe que existen los puntos limpios, hay que seguir insistiendo dónde están, para qué sirven, incluso las bandejas de recogida que pone de manera gratuita el ayuntamiento cada vez que tú tienes que hacer un cambio de mobiliario en tu casa, ¿no? Entonces, reiterar, todos estos servicios son fundamentales. Y yo la ciudad más limpia, me gustaría verla mejor todavía. Hombre, claro. A todos nos gustaría verla todavía mucho mejor. Don Pedro, ¿usted qué cree? ¿Que ha mejorado algo el servicio en los últimos años? Yo creo que con Roberto, por lo menos, yo creo que echándole un poquito de trabajo y de cariño a ese trabajo, yo creo y con pocas, tampoco ha sido tanto, ¿no?, el esfuerzo que han tenido que llevar a cabo para que la mejora en el servicio se lleve. Yo creo que de todas maneras se ha puesto un poco... Hombre, es que era muy complicado no hacer mejor las cosas que en el mandato pasado, que es que se lo pusieron tan fácil al actual grupo de gobierno, que no, siendo un mandato brillante, pues evidentemente se nota mucho, ¿no?, cualquier tipo de mejora, porque la verdad es que lo del mandato pasado era un... Lo que pasa es que antes yo recuerdo haber visto que se desinfectaban ciertas zonas comunes, estación de guaguas, bueno, lugares muy frecuentados, ¿no?, por la ciudadanía. Pero antes ¿a cuánto te refieres? ¿Con la pandemia? No, con la pandemia no, antes de la pandemia incluso, ¿no? No me estoy refiriendo ni siquiera al 2020 a partir de mayo que nos confinaron. Pero veía cómo también se regaban las calles y había un poquito más de higiene en esa dinámica. Ahora lo echo de menos. Lo echo de menos. Pero lo he llegado a ver al tema de desinfectar las calles. Claro, el tema de desinfectar las calles, sabes qué pasa, ¿no?, con barredoras, incluso con la manguera y el desinfectante. Creo que eso es fundamental, seguir insistiendo, porque cuando tú lo ves en tu barrio, más cuidadoso te vuelves, inevitablemente. Yo siempre lo digo, cuando menos basura veas por fuera de los contenedores, menos la gente le cuesta más tirar la basura. Porque baldear, por que es la expresión que se utiliza aquí, ¿no?, siempre ha sido pues circunscrita a la zona centro. Pero durante un tiempo se siguió haciendo este trabajo, se amplió a muchos barrios. Desde hace unos meses aquí no estoy viendo, digamos, esa buena iniciativa que yo creo que sería positiva, ¿no?, que regresara. Bueno, hemos llamado a Tomás López, creo que ya lo tenemos, que es compañero de tertulia, él es profesor, también fue en su día político, pero le hemos llamado nada más para que nos confirme si finalmente... Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Si finalmente ha llegado ya la orden, Tomás, de la Consejería de Educación en torno a qué va a pasar finalmente en relación a los aprobados o no, de pasar de curso o no, con 3 asignaturas suspendidas o con más. ¿Cuál es exactamente? Porque tengo aquí un comunicado de Coalición Canario que ha criticado el tema, pero para ponerlo en antecedentes, después ya nosotros hablaremos, Tomás, del asunto. ¿Cuál es exactamente la orden? Sí, la orden que no sé si ya está publicada en el boletín oficial, pero sí que se ha compartido entre las comunidades educativas y tal. Lo que dice principalmente, o lo que cambia es los criterios para promocionar y para titular en la ESO, es decir, para pasar de curso en la secundaria obligatoria y para titular, es decir, para conseguir el título y pasar al bachillerato o a una formación profesional. Con respecto a la promoción, lo que dice es que, o sea, deja en el equipo docente, entre los profesores y profesoras que le dé clase a un chico o a una clase, el si ha obtenido los logros
y de los objetivos de la etapa y demás. Hasta ahora sí era más claro, digamos, la ley, porque decía que con más de 3 asignaturas suspendidas no se podía pasar de curso, y tampoco con 3 en caso de que 2 de ellas sean lengua y matemáticas, que son, o sea, perdón, de que simultáneamente sean lengua y matemáticas, porque son las que tienen una carga lectiva más amplia. Y en este caso lo que dice la orden es que se flexibilizan los criterios de promoción y que no se tiene en cuenta el número de materias o ámbitos, o por lo menos no es la única causa de promoción del alumnado. Es decir, que se retira el hecho de que un chico, porque tenga 3 suspensas, tenga que quedarse, sino que tiene que decidirlo el equipo educativo conforme a otras cuestiones que también determina la orden, la evolución académica, el nivel de autonomía, el compromiso con su proceso educativo, pero digamos que se es más flexible en la posibilidad de que un alumno no tenga que repetir aún teniendo 3 asignaturas suspendidas en caso de que sea matemática y lengua, 2 de ellas, o bien teniendo más de 3, ¿no? Y luego con respecto a la titulación, hasta ahora no se podía obtener el título de bachillerato, perdón, de la ESO, de secundaria obligatoria, y pasar por lo tanto a bachillerato o formación profesional si tenía más de 3 suspensas, y o bien si eran 3 teniendo 2 de ellas siendo lengua y matemática. Y ahora lo que dice es que puede haber hasta 3 suspensas y no importa cuáles. O sea, la principal diferencia es que antes, si de esas 3, 2 eran matemáticas y lengua, te quedabas en la ESO, y en este caso puedes puedes pasar de curso aún teniendo 3, incluyendo que 2 de ellas sean matemáticas. Pero no se puede decir, Tomás, el concepto general de aprobado general, ¿no? No, yo considero que no. Y a ver, a mí la única cosa que sí que me llama, o que creo que incluso en el lenguaje se tiene que tener más, no sé, porque dice algo así como solo en caso excepcional se puede acordar la no promoción. El pasar de curso tendrá que ser excepcional, y que esa no promoción, o sea, que un chico se quede en el mismo curso, dice que debe ser recogida y justificada en el acta de la suspensión, perdón, de la sesión de evaluación, ¿no? Hombre, lo de justificar, está bien, no pasa nada por un trámite más, que en este caso justificar, pero yo creo que la justificación estará clara cuando haya un número de suspensos importante. O sea, ¿por qué repite? Pues porque está suspendido, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, lo que yo creo es que se le deja un poco más de margen a los equipos educativos para que puedan pasar a determinados chicos si por las circunstancias les han quedado pues más asignaturas, pero yo también confío en la profesionalidad de los docentes, y que conocen además las clases, conocen los grupos y conocen a los chicos, y saben perfectamente cuando un alumno, a pesar de esta flexibilización, no debe pasar de curso porque no conoce o no tiene digamos, las capacidades o digamos, no han alcanzado los objetivos en definitiva de la etapa en la que está cursando la formación, ¿no? O sea, es verdad que se da más libertad o se es más flexible, y sobre todo eso de tener que justificar parece que, no sé, que es un poco, oye, pues una función más, ¿no?, del docente, pues aprobar o suspender, y lo de la justificación por lo mejor podría sobrar, pero más allá de eso yo digo, creo que los docentes luego en esa reunión o en ese equipo educativo que se reúne de manera extraordinaria a final de curso, sabrá determinar pues qué alumnos realmente pueden y cuáles no pueden continuar con su trayectoria académica. Solamente por información, Tomás, el año pasado ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Sí, prácticamente fue lo mismo. El año pasado sí es verdad que estaba pues bastante más justificado, porque no solamente lo mismo, sino que además el tercer trimestre se paró, digamos, el avance en cuanto a los contenidos, ¿no? O sea, no se dieron contenidos nuevos, sino que además se dedicó todo el tercer trimestre, desde que empezó el confinamiento, que prácticamente coincidió con los últimos 3 meses de clase, ¿no?, a partir de marzo, a la recuperación. Es decir, de manera que en esos 3 meses, incluso habiendo suspendido los trimestres anteriores, como todas las actividades que se hicieron en esos 3 meses fueron de recuperación, se entendía que completando esos planes de recuperación también se promocionaba. O sea, se fue no solamente flexible, sino que además se dedicó el confinamiento sobre todo al repaso de contenidos ya dados, ¿no? Tenía cierto sentido, porque es que había realmente pues familias o chicos que de repente les cogió, no, pues con muchas dificultades, vamos a decir, para poder seguir una formación online, aunque de aquella manera todos lo conseguimos, aunque en esta ocasión se sigue aludiendo a las mismas razones para esta flexibilización, a que estamos en una circunstancia excepcional por el COVID y demás, pero, hombre, en las aulas la normalidad, salvo el tema de la distancia, o sea, salvo los criterios estrictamente sanitarios, de resto la formación se ha venido dando en la mayor parte de los casos pues con cierta normalidad, ¿no? Pues Tomás, te agradezco que te hayamos cogido al lazo, como se dice habitualmente, y por lo menos que nos explicara un poco cuál es, ahora entraremos nosotros ya en valoración de esta nueva situación
en la educación de Canarias. Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias. Buenas tardes a ustedes. Saluditos. Venga. Bueno, pues no sé, Ulloa, tú que también te gusta ser académica, en este caso aspira a ser algún día profesora, ya lo eres como título, ya tienes el título, pero ahora te falta ejercer. Sí, lo que pasa es que veo por este tipo de medidas que se están tomando y cómo se está legislando últimamente en este país que el título cada vez vale menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Nunca ha valido mucho, ¿no? Efectivamente, porque ha habido también, como tú bien sabes, y más en esta profesión, que fue mi primera vocación, mucho intrusismo. Pero, bueno, yo creo que las personas que no quieren estudiar se les va a dar la oportunidad de que salgan antes del sistema, se les va a dar un título básico, que también es fundamental, de cara a que en un futuro, no solamente que puedan integrarse en el mercado laboral, sino que si quieren... después, con los años uno madura y a veces se arrepiente, quiere volver a engancharse, ¿no?, a los estudios, tenga bueno, pues esa titulación básica que se requiere. Y tengo que decir que actualmente a mí me parece muy buena idea ese reconocimiento profesional que se hace de aquellos profesionales que llevan 20 años ejerciendo una profesión sin ningún título, pero que se les está dando a través, por ejemplo, de la Confederación de Empresarios de Lanzarote o a Solan, que está haciendo también este trámite, o a ETUR, es decir, las organizaciones empresariales en su conjunto. Si pueden acreditar esa experiencia profesional, al final acaban teniendo el título que muchos se merecen por hechos, ¿no? Yeah. Yo de todas maneras reconozco que yo siempre he apostado por la cultura del esfuerzo. Creo que en los países que más avanzan son los que más esfuerzo exigen a sus alumnos. Pero es verdad que también no solo con la cultura del esfuerzo, o solo es la cultura del esfuerzo, hay que mejorar la calidad de la enseñanza y hay que cambiar la metodología que se emplea, posiblemente ya desfasada, ¿no?, en gran parte porque no es normal que haya un porcentaje altísimo en España, de más del 50%, que prácticamente no tiene lectura comprensiva, es decir, que cuando leen algo no saben ni lo que están leyendo, ¿no? Saben leer, pero saben juntar las palabras, pero no saben ni lo que están leyendo, ¿no? Y esto, ya no digo ya en el ámbito de las matemáticas y tal, que ya es más complicado, y donde tenemos unos porcentajes en comparación, según el informe PISA, en comparación con otros países de la Unión Europea, realmente vergonzoso, ¿no?, y vergonzante. Pero en cualquier caso, yo lo único que digo, esto conduce a mejorar, este tipo de cosas conduce a mejorar y a que la gente tenga porque ¿qué mensaje le estamos lanzando a la gente más joven? Si le da lo mismo aprobar o no aprobar, pues, es que realmente para mí es el gran fracaso, y nunca mejor dicho, la asignatura pendiente más importante que tiene este país, que es el de la enseñanza. No se ve, porque casi no me dejas hablar, te tomaste el turno, aquí va primero ella, después yo, y tú eres el último para cerrar, así que bueno, pero ahora te doy la oportunidad de que tú cierres. Da igual, tú lo dijiste bastante interesante, y que no sirva de precedente. ¿Coincide en algo? Coincido en casi todo contigo, yo de todas maneras... Entonces voy a rectificar. Bueno, pues rectifica si quieres, que puede ser el que dirige. Que yo no entiendo muy bien por qué esta toma de medidas excepcionales ante un curso que, bueno, como bien decía Tomás, como testigo o como pueda atestiguar Ulloa, no ha sido tampoco a la hora de impartirse, de recibir las clases o del funcionamiento, salvo las medidas sanitarias, pues no ha habido ninguna situación excepcional, se ha podido dar con casi toda la normalidad que se venían dando con anterioridad, pero bueno, sus razones tendrán. De hecho, se ha contratado con un esfuerzo extraordinario que ha hecho el dinero público, y me parece adecuado y justo, porque además ha sido un éxito en ese sentido sanitario, el que se haya contratado 2.000 y pico trabajadores más, lo que pasa, ¿no?, que a los profesores. sindicatos, a esas personas que se les ha contratado como profesionales COVID, se les dijo que el día 31 de junio pues se dejarían de ser miembros de la plantilla de la Consejería de Educación, porque se hacía ese esfuerzo, además con unas fechas y con, digamos, una caducidad. Bueno, pero ahora los sindicatos están presionando. Oye, se termina el curso, se contrataron por una cuestión especial, hasta que no se sepa si vamos a seguir en las mismas condiciones, habrá que contratarlo más o menos. Pero... Bueno, estamos ya casi estrenando mayo y los sindicatos están calentando motores para que esos 2.000 profesionales extra se sigan quedando en las plantillas, porque ahora aluden a que es necesario rebajar las ratios para garantizar esa calidad de la enseñanza, que esto es siempre un titular acorde con lo que viene diciendo y defendiendo los sindicatos desde hace muchísimo tiempo. Y tienen razón en parte, pero en parte se han incrementado también muchas veces los ratios,
y seguimos teniendo una enseñanza, calidad de enseñanza bastante mala. Y esto es lo que está haciendo que muchas familias, y no digo familias con muchos económicamente millonarias ni ricas, que muchos padres de clases medias hagan un esfuerzo extraordinario, se empobrezcan para, en este caso, enriquecer a sus hijos, y están enviándolos a colegios privados porque consideran que la enseñanza en colegios privados, sobre todo fuera de aquí, pues, y aquí también hay colegios buenos, pues puede ser mejor, ¿no? Son muchos factores los que influyen en un expediente por desgracia, académico. El porcentaje de personas que sale mejor preparado en colegios privados en Lanzarote es mucho mejor y más alta que los que vienen de la formación pública. Y esto para mí es uno de los graves injusticias, porque una de las formas, digan lo que digan, pero la forma mejor de igualar a la sociedad ya no es el dinero, que sí, es la educación. Es decir, que tengamos todas las mismas posibilidades de competir en el futuro en el tema de la educación. Ahora mismo las oposiciones tanto de secundaria, que van a ser dentro de nada, como las de educación infantil, que serán el año que viene, están demostrando que hay muchísimo interés por mucha gente joven de subirse a este carro. Es decir, existe un reciclaje, ¿no? Porque hay muchas personas que se van a jubilar y por lo tanto se van a liberar muchas plazas. Es la oportunidad. Yo no es porque, lógicamente, algo me va en esto, ¿no? No me gustaría tirar piedras sobre mi propio tejado. Hay que ser autocrítico, pero también te tengo que asegurar que hay muchísimos buenos profesionales cada vez con una preocupación en la formación constante, en que es aprender y enseñar para toda la vida. Y efectivamente, las metodologías son activas, se modifican, cambian, tenemos que adaptarnos, y muchos profesionales que se están adaptando y haciendo un esfuerzo personal importante para poder enganchar, ¿no?, a ese alumno desmotivado. Te hablo de la gamificación, hay miles de fórmulas, pero insisto, el esfuerzo no debe ser solo y únicamente del profesional llamado docente o maestro. Tiene que ser también de las familias. Hay un contexto familiar y un tanto por ciento de responsabilidad de la familia que no se está computando en el resultado académico de muchos alumnos, ¿no? Bueno, y esto lo digo así sin querer ofender a nadie, hay por más supuesto. familias desestructuradas, familias con problemas económicos. Y cada vez hay más personas sin tiempo para sus hijos y para la educación continuista de la escuela a casa. Por eso, pero en cualquier caso son muchas las cosas, los frentes que hay que atacar, pero lo cierto es que en definitiva en Canarias estamos en los peores índices, estamos con Extremadura, estamos con Andalucía en la calidad de enseñanza, y eso realmente es una pena. Y eso que a pesar de todo tenemos una isla que relativamente, en comparación económica con otras, estamos en unos niveles mucho más altos, es decir, no se corresponde en este caso. Por ejemplo, Castilla, la media de Castilla, no sé si ahora es la Castilla-La Mancha o Castilla y León. La que tiene uno de los mejores índices de enseñanza, una de las dos es, no me acuerdo ahora cuál es. Me suena que es Castilla y León, ¿eh? León, pero económicamente tiene una rentabilidad, ellos son mucho más pobres que Canarias, en cambio tienen mucha mejor enseñanza, y yo creo que algo falla, y eso es evidente porque ahí están los malos resultados, y mientras no se le quiera coger, mientras no se quiera coger el toro por los cuernos, pues nunca vamos a resolver el problema y se va a agravar con el tiempo. Y con estos tipos aprobados, que no serán aprobados generales, pero muy parecidos, no favorece para nada la calidad de la enseñanza pública en Canarias. Por cierto, nos siguen llamando gente, lo denunciamos hace 3-4 meses. Es la principal puerta de entrada y salida de Lanzarote, sobre todo de los turistas. Está llegando ya el verano, lo veníamos denunciando ya a principio de año. Oiga, cuiden la entrada de Lanzarote, que es el tema del aeropuerto. Un aeropuerto que en los últimos años ha tenido unos beneficios superiores a los 15 millones de euros. Ustedes van por ahí y es el aspecto, no digo yo que esté abandonado 100%, pero ese aspecto de ni siquiera los jardines... Está bajo mínimo, ¿eh? Está bajo mínimo. Está bajo mínimo y a mí me consta porque me lo han hecho. Pero usted ve la hierba ahí en el las rofe, empresas tirado en el suelo. Las que han optado Estos son imágenes de hoy, de hace media hora. De concurso, el concurso de mantenimiento de jardines y esto, han visto recortadas las condiciones
hasta de pasar de plantillas de 20 personas cuidando sus jardines, porque como bien dice, era la puerta y entrada y salida de Lanzarote, sin que seas turista o seas turista, la puerta de entrada sigue siendo la misma, a 3 o 4 personas para todo el aeropuerto. Y un aeropuerto que no en 2020, evidentemente, que redujo el movimiento en un 60%. ¿No como todo? Como todo. Pero mire ¿usted cree que esto es la entrada de una isla biosférica, que tanto le gusta aquí a algunos políticos hablar? Es que de verdad... Pero esto no es nuevo, hay que decir que desde el 2019 el aeropuerto César Manrique, ahora mismo nombrado, está en un proceso de desmantelamiento. Yo no sé lo que y está, de abandono. Porque esto no es la pandemia, y no es las circunstancias, digamos, de que nos dicen que AENA tiene cada vez menos recursos porque lleva muchísimo tiempo sufriendo pues el cierre, ¿no?, de su principal valor, que son las tiendas de muchos aeródromos. Este problema que tenemos en Lanzarote es de la dirección del señor responsable del aeropuerto en Lanzarote, que no está preocupado por su casa. Yo no sé si es del director o es de AENA. En cualquier caso, para mí los culpables no es ni el director ni es AENA. El anterior director, por cierto, que era bastante polémico, muy avinagrado, era una persona que sí se preocupaba, hizo inversiones, sobre todo se preocupaba de la imagen que tiene y el valor que tiene el aeropuerto de Lanzarote para la isla. Por lo tanto, yo sí creo que es un problema de gestión. Mira, no digo que el problema de gestión, para mí el problema es de las autoridades de Lanzarote, que en vista de lo que hay, no dice ni pío. Yeah. Ese para mí es el problema, porque que el director de AENA, que será un señor de fuera, que viene aquí para lo que viene, a cumplir pues su trayectoria dentro de su carrera de directores, está bien. Porque yo, si fuera el director de AENA, evidentemente no tendría el aeropuerto así, evidentemente que no. Pero al fin y al cabo ellos, mire, mientras ahora están en una época de pandemia, están ingresando menos, le habrán dicho que, oiga, que hay que recortar, Madrid le dirá tal, a pesar de que este aeropuerto dio una media de más de 10 millones de euros de beneficio cada año en los últimos 10 años. Hoy se lo comentamos nosotros al alcalde. ¿Hoy se lo comentaste? Hoy se lo comentamos al alcalde y dice que evidentemente no está para nada satisfecho con la situación que se está dando en el aeropuerto, pero que también tiene el inconveniente que AENA no es como el común de los vecinos en el municipio, que cuando va a hacer una cosa, cuando tienen malas condiciones, pues tú puedes actuar ahí. Ahí ellos te comunican lo que van a hacer y si te gusta bien y si no también. También suena un poco a excusa, También suena un poco a excusa porque bueno, evidentemente... Yo lo que digo es que aquí hay que hacer presión. Para terminar la argumentación, si tú eres alguien para conseguir la insonorización, también eres alguien para conseguir tener un aeropuerto en condiciones. Porque lo que no deja de ser una cosa para uno y ser una cosa para otro. Pero Pedro, el aeropuerto es insular, Sí, bueno, yo te digo el responsable más próximo. Más cercano. Después, evidentemente, hay una presidenta del Cabildo que irá, que también es parlamentaria o que saldrá de la isla en muchas ocasiones, que ve el aeropuerto así y es como es que el problema es que no lo ven. Ese es el problema. Verlo lo ven. No lo ven. Lo que pasa es que no les molesta. No lo ven porque no se fijan, porque si se fijaran como se fijan muchos ciudadanos que pasan por ese aeropuerto, dirían algo, porque es que da pena. Porque ya no es que, y estamos hablando de una inversión mínima, si eso simplemente se trata como cuando los hoteles cuidan sus jardines, igual, pues tienen que cortar las palmeritas, los árboles, podar, quitar la mala hierba que se crece y en este caso renovar el rofe que está ya hecho polvo. Y es lo que tiene que hacer, estamos hablando de chorrada, porque mira que hay inversiones después que AENA hace en otras islas. Ahora mismo el aeropuerto de La Laguna, yo no estaba hace tiempo que no viajo, pero me comentaron gente que viaja, que está cerrado la mitad porque están haciendo más obras de mejora. Tenerife Norte. El Tenerife Norte, efectivamente. Y aquí, no sé si ustedes se acuerdan cuando aquella ministra andaluza de Zapatero, la señora Álvarez, Magdalena Álvarez, anunció, me acuerdo que vino a Canarias a anunciar que había, creo que para Canarias eran 1.000 millones de euros de aquella época, 1.000 millones de euros para inversiones y mejoras de los aeropuertos canarios, sobre todo concentrados, como siempre, en Gran Canaria y Tenerife, pero en Lanzarote anunció 100 y pico millones. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Bueno, pero por ejemplo con el tema del Ayuntamiento de San Bartolomé, a mí sí me gustaría preguntarle esto a Alexis Tejera, porque me cuesta tanto que él no haya reparado en este lamentable estado, insisto, del aeródromo insular.
que sí me gustaría saber qué es lo que está pasando. Perdona, sí lo admite, pero dice que es un problema de competencias. Vale, entonces el Ayuntamiento de San Bartolomé, cuando le interesa, se acuerda de que tiene mano, y cuando no, mira hacia otro lado, ¿no? Porque con el cobro de la recogida de la basura no tuvo ningún problema además en denunciar a AENA, con el tema también del tema de los parkings, cuando tenía que asumir la responsabilidad de que el potrero actuara con todos esos coches aparcados de manera ilegal en lugares además peligrosos para el resto de la circulación de los vehículos, ahí se lavaron las manos y decidieron no actuar. Por lo tanto, sí me gustaría saber de quién es la competencia. Yo insisto en que creo que es un problema de gestión del director en este momento de AENA en el aeropuerto César Manrique. La competencia es de AENA, evidentemente. Yo es que doy por supuesto que AENA es una sociedad que, por cierto, se privatizó la mitad y la privatizó. Bueno, el 51 sigue siendo público. Un señor del PSOE en la época de Zapatero se privatizó la mitad del capital, que no es que no está mal ni esté bien, porque realmente una vez que se ha privatizado ha sacado más beneficio que nunca, y eso es bueno. Yo no creo que sea malo sacar beneficios. Lo que es malo es sacar solo beneficios y no cuidar, en este caso, a la isla de Lanzarote. Ya el aeropuerto de Lanzarote, cuando se construyó en su día, se invirtió 5.000 millones de pesetas, que son 30 millones de euros. Es verdad que eso fue hace 20 y tantos años. Pero ya nació con un déficit importante con respecto a otras inversiones como la de Fuerteventura. No digo nada como el aeropuerto de Las Palmas, de La Palma. En definitiva, yo creo que hay una serie de inversiones estructurales, inversiones oiga, no tenemos que marcar la diferencia. Ahí está abandonada ahora la Terminal 1, ¿no? La 1 se llama, ¿no? Bueno, está inoperativa la 2 porque se han concentrado todos en la T1, ¿no? Bueno, los vuelos, quiero decir, nacionales, interinsulares. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cosa. En este caso vamos a hablar de construcción con el presidente de la Asociación de la Construcción de la Isla de Lanzarote, Nestalí Acosta. Bueno, por cierto que ha sido una última hora, ha sido desarticulada en este caso una banda de pescadores furtivos en la isla de Lanzarote por la Guardia Civil, y se le han descomisado embarcaciones y 50 kilos de pescado variado. Bueno, mañana podemos profundizar en esta noticia. Vamos ahora a hablar con Nestalí Acosta. Buenas tardes, Nestalí. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, Nestalí, te hemos llamado sobre todo porque hemos leído un comunicado donde se critica que el gobierno de Canarias, en general las instituciones públicas, está utilizando a la empresa pública Traxa para realizar una parte importante de las obras en Canarias, y eso pues está siendo una, digamos, competencia desleal al sector de la construcción de Canarias y de Lanzarote. Sí, así es. Ayer, a través de la Asociación de Empresarios de la Construcción, tanto de la provincia de Las Palmas como de Lanzarote, se ha denunciado eso, que en prácticamente 3 años se ha contratado a Traxa unos 153 millones de euros en diferentes tipos de obras. Hay que recordar que Traxa es una empresa pública que pertenece al Ministerio de Agricultura, Ganadería y demás, que en principio su objeto social es, pues bueno, para hacer diferentes trabajos relacionados con ese objeto social. Es decir, para que se haga una idea, por ejemplo, cuando hubo el incendio en Gran Canaria, pues evidentemente por cuestiones de emergencia y reforestación, pues se contrató a esa empresa. Pero claro, estamos viendo que en los últimos años se ha convertido en una tendencia peligrosa el que las administraciones, tanto gobierno de Canarias, cabildos o ayuntamientos, directamente contraten a esta empresa, saltándose pues todos esos procedimientos, porque es una empresa pública, de tal manera que se están haciendo obras de todo tipo, desde carreteras, rotondas, saneamientos y demás, y no entendemos esa tentación o esa adjudicación prácticamente a dedo a esta empresa pública, que lo que hace luego es subcontratar a las empresas privadas, pero con unas condiciones todavía más leoninas de las que son propiamente de la obra pública. Para que la gente lo entienda, Traxa no nació para eso. No nació para eso. Nació precisamente para, bueno, sobre todo en el ámbito de agricultura, reforestación,
ganadería y demás, por parte del Ministerio de hace unos 40 años aproximadamente, y para hacer ese tipo de actuaciones en ámbitos en ese ámbito, ¿no? Perdón. ¿Qué pasa? Que al final, con una empresa pública, es más fácil que una administración pueda contratarla porque tiene competencias para ello, y así se agiliza y se recortan los procedimientos, la contratación de esas obras que por lo que fueran quieren ejecutarlo lo más rápido posible, pero estamos viendo que cada vez la tentación de las administraciones es directamente dársela a ellas, para así se ahorran todo el trámite burocrático de sacar una obra a licitación, que cada vez es más complicado por el amplio y complejo sistema burocrático que tenemos en este país, y al final resulta que, bueno, que Traxa lo que hace, y en islas como Lanzarote, prácticamente es luego subcontratar a todas las empresas, y a unos precios, repito, que todavía aprieta más a las empresas privadas. Y una empresa pública que al final tenga o no tenga beneficios, si no tiene beneficio, va a ser el Estado quien amortiza esas pérdidas. Por lo tanto, es una competencia desleal al sector privado. Y en ese sentido, Nestalí, algunos dirán, bueno, pues oiga, si gracias a este método pues se pueden hacer las obras que realmente en esta isla o en estas islas tardan muchísimo, precisamente por lo que tú estabas comentando, por la tramitación burocrática que necesita sacar adelante cualquier proyecto, porque cuando no es Juana es la hermana, cuando no es Costa cualquier otra institución que tenga competencia en el lugar donde se va a hacer una obra, medio ambiente o un grupo de ecologistas. Digo, cuando no es por eso, digo que esto de alguna manera parece que la gente dirá, oye, pues mejor que se haga a través de Traxa, no, cuando realmente lo que habría que cambiar la metodología. No, porque es que, aunque se le adjudica a Traxa, también tiene que haber superado todos esos procedimientos. Es decir, tiene que tener, claro, evidentemente no puedes hacer una obra sin los permisos que conlleve esa obra, ya sea costas, medio ambiente o lo que sea, ¿no? Porque al final la obra la tiene que hacer una empresa, ya sea pública o privada, pero cumpliendo la normativa. ¿Qué se ahorra la administración contratando una vez que se superen todos esos procedimientos? Pues los plazos de contratación, la licitación propia de esa obra que ya tiene todos los parabienes y todos los permisos para entonces no estamos hablando de tantos meses, ¿no? 4 o 5 meses. No estamos hablando, sí, 2, 3, 4 meses. Pero claro, se ahorra muchas veces todo ese procedimiento administrativo, se ahorran que haya recursos de empresas privadas porque a lo mejor hayan quedado fuera por bajas. Es decir, se ahorran, entre comillas, un tiempo que lo que hace es que se demuestra que el sistema burocrático o la ley de contratos en este país no funciona. No funciona. Entonces están viendo un vericueto para que se agilice esa contratación de obras, pero es que al final resulta, es que te digo, van a contratar a las empresas locales, pero lo van a contratar con unos precios todavía más baratos de lo que cuando se va a una obra, una licitación normal, lo que exige en este caso la ley. Pero es que además, repito, Traxa no tiene el objeto social para hacer todo tipo de obras. Lo que no se le entiende, porque ya hay jurisprudencia, ya hay sentencias en el Estado, en el cual se ha condenado a la administración de turno que ha contratado a Traxa para una obra de una carretera o de un saneamiento. Ese no es el objeto social. Por lo tanto, nosotros decimos, señores, hagan el trabajo que tengan que hacer y a Traxa se le dará lo que le toque, porque no estamos en contra que no tenga ese trabajo según su objeto social, pero que ya no se convierta como norma. Pedro, a mí me llama la atención precisamente eso, porque Traxa sirve para hacer museos de sitio, para gestionar piscinas o para hacer competencia también desleal. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Pedro. A mí me gustaría preguntarte por el tema de las ayudas. Vi que en este caso la Confederación de Empresarios de Lanzarote, una de las patronales, estaba pidiendo un poco de celeridad o pidiendo celeridad, por lo menos en este caso al Cabildo de Lanzarote, porque es verdad que las del Gobierno de Canarias, que no sé cómo que si opina si están viniendo en tiempo y forma o no, pero las del Cabildo de Lanzarote por el momento ni están, se las espera, evidentemente se las esperaron desde el año pasado, vamos a ver si llegan pero este año todavía no están convocadas. Y a mí, sinceramente, me llama la atención lo poco beligerante que están siendo las patronales a la hora de decidir a este Cabildo de Lanzarote que saque ayuda, por no hablar del resto de ayuntamientos que pondrán las excusas que quieran poner. Pero hemos visto que ayuntamientos, pues dicen que aquí no pueden haber, si le da el Cabildo no dan ayuntamientos,
En Gran Canaria el Cabildo da ayuda, el Ayuntamiento de Las Palmas da ayuda, en Santa Cruz de Tenerife y en Tenerife dan ayuda, se llevan de diferente manera las administraciones allí, las normas son diferentes. ¿Y tú crees que están haciendo ustedes lo que se necesita desde el punto de vista reivindicativo, o están intentando calmar un poco la cosa para ver si se ponen las pilas por fin? No, vamos a ver, desde un principio y hace ya un año, desde las confederaciones, cámaras de comercio, se ha planteado siempre que se activen ayudas, es decir, y en el caso del Cabildo de Gran Canaria fue de las primeras administraciones en Canarias que se pusieron ayudas a disposición de las empresas a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Y aquí se hizo lo mismo, aquí se ha contactado, se ha estado con todas las administraciones y bueno, se vieron algunos casos, como el Ayuntamiento de San Bartolomé, en el cual pues se dio una serie de ayudas que al final no se ejecutaron, no se dieron todo lo que los fondos habían porque los procedimientos o los beneficiarios pues no estaban muy claros. Bueno, cosas también lógicas y comprensibles porque la situación nos desbordó a todos, ¿no? Entonces, desde hace más de un año se está reivindicando eso, y al Cabildo de Lanzarote especialmente, ¿no? Lamentablemente, todavía a día de hoy, pero mira, ayer precisamente la patronal, la Confederación de Empresarios de Lanzarote, lanzó un comunicado diciendo que qué pasa con esas ayudas. Sabemos que se ha estado publicando las bases, sabemos que se presentaron alegaciones, sabemos que hay que contestarlas, sabemos que hay que convocarlas, y una vez que se convocan, sacarlas a exposición para que ya las empresas puedan presentarse. Lamentablemente hay empresas que ya no van a poder hacerlo porque han desaparecido. En cambio, el Gobierno de Canarias ha sido muy rápido y a través de decretos ley las pudo sacar lo más rápido posible, y ahí están, ya se están dando en Lanzarote las ayudas. Creo que, bueno, que en este caso en el Lanzarote podamos decir que la administración, la burocracia, la convocatoria, no sé, al final estamos hablando siempre de lo mismo, ya sea en ayuda o sea en obra pública. El sistema burocrático es tan denso, tan complicado, que al final la urgencia o la emergencia no es uno de los indicativos que debería utilizar la administración para ayudar a esas empresas o a la sociedad en general, porque se burocratiza tanto la administración que lamentablemente no responde a la realidad. Esperemos que eso cambie, ¿no? Que cambie especialmente por el tema de fondos europeos que vayan a venir, para que podamos invertir ese dinero que dice que viene, y además invertir lo que se supone que tienen las administraciones insulares, locales o regionales, ¿no? Venga, Ursula, la última pregunta. Neftalí, buenas tardes. Personalmente creo que va a haber un embudo importante, precisamente no por el dinero que llegue, sino con cómo tramitarlo, ¿no? Porque lo acaba usted de explicar muy bien. Lo estamos viendo con los informes de dependencia. Se está pidiendo desde el Gobierno autonómico a los ayuntamientos que agilicen este asunto, y son incapaces porque no tienen personal, porque ya se están plantando los propios trabajadores que tienen excesos de trabajo y poca plantilla, etcétera, etcétera. Y creo que esto por departamento se puede generalizar. Le quiero preguntar si cree que la burocracia precisamente es la que está impidiendo que, según Jacobo Medina, en este 2021 se iban a invertir 45 millones de euros en obra pública en Lanzarote, y parece que no sé cuál será el porcentaje, pero muy bajo con respecto a su expectativa inicial. Lamentablemente llevamos muchos años en Lanzarote con un porcentaje de ejecución de en torno a 20, 22, 25%. El año pasado ya fue todavía más ridículo, ¿no? Incluso a nivel regional se bajó la licitación en un 92, 93%, ¿no? Por eso también han intentado de alguna manera disimular y contratar la Traxa a dedo, para que el porcentaje no fuera todavía más escandaloso, ya de por sí escandaloso. Es el sistema, es la burocracia, en España somos el país que menos fondos europeos ejecuta desde hace 10, 12 años, y eso se traduce en que nuestro sistema no funciona. La ley de contrato, que se suponía que iba a ayudar, lo ha empeorado todo. Aquí, si no cambia el sistema, y yo no le pongo duda ni al político, ni al técnico, ni al funcionario, que en todo habrá en la viña del Señor, como lo hay en el sector de la construcción y en el sector empresarial, pero no le pongo duda a la voluntad y las ganas que tenga que sacar todas estas ayudas, todos estos informes, etcétera, etcétera. Pero es que es tan denso, tan complicado, que como no cambie esto a nivel estatal, nos seguiremos hablando más de lo mismo, ¿no?
Y lamentablemente en estos momentos lo que hace falta es inyección económica, fondos que se supone que vienen, o al menos eso es lo que dicen en los medios, porque vienen esos fondos, pero es que no lo vamos a poder traducir y al final esos fondos europeos que vienen a España pues acabarán en países como Noruega o Alemania porque tienen un sistema más ágil. O cambiamos a nivel estatal o vamos a seguir pasándolo mal en estos trámites. Nestalí, no sé si has podido oír el rumor o te lo han comunicado desde el Cabildo, porque ustedes han estado reunidos, creo que en este caso con el Cabildo en varias ocasiones y últimamente ayer creo que fue, ¿no? O antes de ayer se habían reunido, en este caso con el consejero de Obras Públicas, creo que se reunieron. Sí, el lunes estuvimos reunidos con Jacobo. Vale, no, digo, porque yo he oído y el rumor de que la presidenta del Cabildo, con buen criterio, si es así, quiere crear como una especie de oficina de gestión, contratar o externalizar en parte todo el tema de la contratación de obras para que agilizar precisamente los trámites. ¿Eso ha oído algo? Porque a mí me lo confirmaban fuentes cercanas a Dolores Corujo. Bueno, nosotros no tenemos constancia de que se crea o se vaya a crear esa oficina o ente externo, pero sí que sabemos que se está reforzando en el Cabildo las áreas de contratación, no sé si de intervención, es decir, las diferentes áreas más implicadas para que se pueda agilizar los procedimientos, ¿no? Y esperemos que así sea, ¿no? Porque creo que es fundamental que se reponga esos recursos humanos y técnicos en aquellas áreas necesarias. Si hace un año tuvimos que, o las administraciones tuvieron que insistir bastante en bienestar social, en servicios sociales, etcétera, etcétera, porque la demanda era que la gente no tenía para comer, que siga evidentemente manteniéndose eso, pero lo mejor que se le puede dar a una persona es un empleo, y ese empleo puede venir a través de inyecciones económicas. El sector turístico lo está pasando muy mal y esperemos que dentro de unos meses, a partir del verano, pues esto empiece a retornar a poco a los niveles que teníamos antes, pero mientras, gracias a que el sector de la construcción se ha mantenido, cosa que evidentemente ya estamos empezando a ver que se está bajando el nivel de ejecución de obra privada y es la pública la que tiene que ejecutar, y hablamos de obra pública necesaria y más que demandada históricamente en esta isla, porque tenemos que ponernos al día. No hablamos de consumir más suelo, hablamos de ponernos al día. Sí, sí, no, en ese sentido, Nestalí, lo que la presidenta, estoy hablando por segunda, no directamente porque la presidenta me lo haya dicho a mí, que estamos esperando a ver si viene por aquí en los próximos días. La verdad es que ha tenido que suspender varias ocasiones que había confirmado, por problemas de agenda finalmente no pudo venir. Pero por fuente cercana a la presidencia, están asustados por la cantidad de obras que precisamente ahora se van a poder hacer. Ya no solo la del gobierno de Canarias, sino todas las que vienen a través de la Unión Europea, en fin, del Estado, hay una cantidad de obras y se ven impotentes para poder ejecutarla en tiempo y forma, pero sobre todo por lo que dice Nestalí, porque es la mejor forma que hay para reactivar la economía. Claro. Cuando estamos con tanto paro, con tanto desempleo, lo que no es de recibo es que tengamos millones de euros ahí y no se puedan realizar lo más rápido posible, ¿no? Aquí hay varias cuestiones y podríamos hablar mucho tiempo y no lo tenemos, pero sí es verdad que una de las cuestiones fundamentales es tener proyectos redactados. Claro. Pues tener proyectos redactados, porque muchas veces va a venir dinero del Ministerio X o de Europa para hacer no sé qué. Sí, tenemos la declaración de intenciones, pero luego no tenemos el proyecto. Y entre que lo redactas, no lo redactas, el permiso de quien le toque, ese dinero al final se ha ido o se nos caduca porque tenemos que cumplir unos plazos que nos marcan las diferentes administraciones. Pero, Nestalí, una cosa, ¿podríamos hablar de ayudas directas? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si hay que rehabilitar, porque le he entendido que parte del dinero de Europa va a ir destinado a la modernización, ¿no? Sí, en parte sí. Si hay complejos alojativos que pueden justificar que ellos quieren realizar un cambio a mejor de calidad, ¿Europa podría dar directamente a ese empresario los fondos para poder acometer esta acción? Desconozco los criterios que Europa va a marcar o estará marcando para estos fondos europeos, porque se supone que luego será cada país quien determine cómo ejecutarlos. Entonces desconozco si tiene esa posibilidad de dar ese dinero directo. Me da que no va por ahí. No, yo entiendo que tampoco. No va por ahí, va por las cuestiones de modernización, pero del tema de la digitalización de las empresas. Supongo que habrá subvenciones destinadas específicamente para que el empresario... Tendrá que invertir una cantidad el empresario y otra cantidad de tal. No va directo a, como dice Usoa, que no estaría mal, entre comillas, pero claro, también puede crear
en estas cosas como discriminación con respecto a otros sectores. Por lo tanto, yo no creo que por ahí pueda ir. Mientras se convoquen subvenciones para ese tipo de mejoras y que puedan ser beneficiarios las empresas, bienvenido sea, ¿no? Pero va a haber una parte muy importante que van a manejar las administraciones para inversión. Mira, hoy mismo hemos estado en el Ayuntamiento de Tías porque está presentando una primera mesa de trabajo del plan de dinamización en una zona de Puerto del Carmen relacionado con el plan de modernización para acogerse al plan de sostenibilidad turística que hace poco presentó la ministra de Turismo aquí. Pero eso también son, pues bueno, declaraciones, un trabajo de previo para empezar a redactar esos proyectos para mejorar el entorno, el mobiliario, la estética y demás, cosa necesaria que nos hace falta, especialmente en zonas como Puerto del Carmen, pero y esos son fondos que por lo menos están presentándose a Europa y a ver si algún día llega, ¿no? Pero luego falta redactar esos proyectos, hay que materializarlos, hay que tener luego que los criterios de adjudicación puedan ser de tal manera que se puedan ejecutar sin que tengamos aquí la presencia otra vez de empresas tipo Ingemón, que si el que no se recuerda era aquella empresa que hizo o no hizo la avenida de Arrecife. Estamos en un momento, y se lo estamos advirtiendo a las diferentes administraciones, que hay que cuidar mucho, no solamente la redacción de proyectos para acceder a fondos que puedan ir llegando, sino que una vez que esos proyectos tengan todos los parabienes, se puedan adjudicar a empresas que no incidan en bajas temerarias y que nos puedan generar un problema. Entonces son muchos aspectos, pero sobre todo a día de hoy lo que nos preocupa realmente es que la administración a nivel estatal está con un sistema burocrático que o se cambia de alguna manera o vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir hablando de esto y vamos a perder mucho tiempo en que si la culpa fue de este o el otro o el de la moto. No, aquí hace falta... No tenemos que ir, pero acabo de recibir un WhatsApp de gente relacionada con la construcción y para volver al tema de Traxa, y me dice, mire, algunas de las obras que está realizando Traxa en la isla de Lanzarote, cuando usted sabe que el objeto social de esa empresa pues nada tiene que ver con esto. Revestimiento de talud en circunvalación. Correcto. Red Norte, agua depurada. Parece que también se le va a adjudicar a Traxa. Creo que tiene un... pero ya sabes lo que se va a adjudicar sin ser el Pero no hay un tope económico de obras a las que pueda acceder. Pero perdón un momento, Usoa, estos dos proyectos son aproximadamente unos 6 millones de euros. Sí, la red de saneamiento hacia el norte creo que está en esa cantidad. Bueno, pues estamos hablando, pues claro, porque el revestimiento del talud me imagino que no llegará ni al millón. Sí, está terminado prácticamente ya. Pero después está en trámite, que también parece que se lo va a dar a Traxa, me dicen aquí este comunicante, Rotonda Macher, saneamiento del Golfo. Es lo que estamos escuchando. Dice que hablan, en definitiva, son unos entre 15 y 20 millones de euros que se pueden ir, o que en Lanzarote podrían haberlo hecho a empresas privadas, que se van a ir a Traxa, que finalmente va a revertir en la empresa privada, porque como usted bien dice, van a ser subcontratadas, pero en menor cantidad. Bueno, eso habría que verlo, porque te digo, lo que no podemos convertir que una empresa privada pública sea la única que vaya a ser ahora aquí el contratista de las demás y los demás seamos subcontratas. No, porque además no tienen ni infraestructura en la isla, ¿no? Entonces eso es subcontratar por subcontratar. Entonces, no, y esas obras que está comentando esa persona, pues se habla en el sector. Entonces, lo que ha hecho la asociación a nivel provincial es decir, señores, administración, muchas de estas obras son del Gobierno de Canarias, diferentes consejerías, como sigan en esa línea, nosotros vamos a empezar a recurrir, porque ya hay sentencia. Es que no estamos hablando por hablar que nos gustaría que... No, hay sentencia en los que dicen que no tiene capacidad legal esa empresa para que sea contratada ese tipo de obras. Como antes decía Pedro, que si casas de restauración, que si centros de salud en otras islas, estamos hablando de cosas que no tienen sentido. Y que lo que se está dando como ejemplo es que la inoperancia administrativa de toda la administración nacional, fruto de esa inoperancia, se está yendo al camino pues más fácil, que es la contratación de una empresa pública, que tiene que seguir existiendo, pero con en este caso, con lo que le toca, no por todo. Y otro WhatsApp me dice que encima esa decena de millones que se rumorea que van a ser adjudicadas a Traxa en Lanzarote, van a ser adjudicaciones definitivas directas. Es decir, claro, son obras directas, casi a dedo, es decir, Traxa por la urgencia o por lo que fuera, que no lo sabemos muy claro, o sea, porque no hay mucha transparencia en ese sentido, y vamos también a pedir
a nivel de la asociación provincial en transparencia cómo están funcionando todas estas adjudicaciones, porque no nos queda muy claro, Entonces te digo, al igual que las empresas nos piden que estemos al día con todo el mundo y que cumplamos la normativa, pues qué menos que una empresa pública es también. Curioso, ¿no? Es curioso que Traza, con todas las obras que está haciendo, esté en riesgo de perder la concesión de la piscina porque no hace la obra del Palacio de Deportes. Pero igual no ha conseguido empresas locales que se adaptan a sus precios. Entonces es que te digo, es una guerra que no nos viene bien a nadie. Pues Nestalí Acosta, presidente de la Asociación de la Construcción de la isla de Lanzarote, esperemos que al menos el gobierno de Canarias, que creo que es el responsable último en este caso, en muchas obras sí, pues cambie de estrategia y en fin, escuche al sector de la construcción. En eso estamos y estaremos muy atentos hacemos ese seguimiento. Pues muchas gracias, Nestalí. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, pues don Pedro, vamos a tener que ir, don Pedro. ¿Se sigue esperando el potaje o no? ¿O ya no hay potaje? Hoy creo que me toca calamar a la plancha. Hombre, qué rico. Está a reír, me han dicho, ¿eh? No, a reír menos. ¿Cuántos kilos ha perdido, don Pedro? Montones. ¿Montones cuánto puede ser? ¿30? 39. ¿39 kilos? Sí, es que estaba un poco gordo, pero no, tú no me lo siento. Tú no me has visto ahí en la foto, en lo que sale en la presentación. Mira, dice los pues no se le nota, ¿eh? No se me nota poco, ¿no? El 17 personas infectadas más en Lanzarote en el día de hoy por coronavirus. 17. Sí, lo publica el amigo Manolo en el periódico lanzarote.com. 11 altas, hay 124 o 125. Bueno, 24. Más o menos nos mantenemos en esa meseta alta, ¿no?, de los últimos días. ¿Puso alguna cosita? Nada, muy interesante la conversación con Nestalí, hay que seguir la pista, ¿no?, digamos, a este modus operandi. Yo creo que en parte la Administración tiene que agilizar sí o sí la obra pública, pero no a coste de otros, ¿no? No, y sobre todo cuando... A costa, mejor dicho. A costa, ¿no? Lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo son dos cosas. Es decir, un país donde para sacar una obra pequeña, no estoy hablando de aquí, una obra pequeña, tarda mínimo en papeleo, como mínimo, entre 1 año y 2 años, el papeleo de una obra pública. No estoy hablando ya de obras privadas, estoy hablando de una obra pública. La media en Lanzarote es de 4 o 5 años. Sí, pero en este caso no es el caso. No. Aquí estamos hablando que el papeleo lleva el mismo, dárselo a una empresa pública que privada. Digo que encima aquí se está tratando, porque está bien que en un momento determinado el gobierno de Canarias y alguna institución, oiga, pues para solventar un problema como el que tuvieron... No, y que ha tenido que rescatar muchísima obra, Ha tenido que rescatar muchísima obra por bajas temerarias y porque no se ha cumplido en el ámbito privado. En la avenida tuvo que y en Constantegui que hubo que otra vez reformular el proyecto. Y en Puerto del Carmen también se le quitó otra obra en la época del PP. Esas circunstancias. Pero por eso digo, pero que en cuestiones concretas se haya utilizado, aunque sea al filo de la ley, no se puede tomar como un uso de normalidad, ¿no? Y esperemos que eso cambie, porque, oiga, las empresas de Lanzarote crean puestos de trabajo, la constructora es una de los sectores, digamos, que tiene una sinergia de expandir el negocio a muchos otros. En definitiva, que hay que también que defender lo nuestro. Pero aquí no por nada, pero somos tan fragilones que hasta la misma administración viene a vacilarnos. Es que te lo juro que esto es... Usoa, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Inglés. Chao. Pedro, hasta la próxima semana. Me acaba de llamar tu madre que tiene no un potaje, sino tiene unos calamares a la plancha buenísimo. Buenas tardes, nosotros regresamos mañana.